Tacha decidió hablar de ello, pues esa fue la verdadera razón que le impulsó a dejar su relación. Ya no quería ser un muñeco para Gia. Ya había aguantado más de 7 años de compromiso. Si realmente Hye-ji hubiera querido casarse con él desde que se comprometieron a los 18, lo hubiera hecho. Así que entonces, ¿por qué esperó tanto? La respuesta más lógica que pudo encontrar Tacha es que de seguro tiene otra persona a quien ama. De todos modos, solo se comprometieron porque sus familias lo obligaron. ¿Qué persona?, preguntó Tiger, sin entender lo que quería decirle Tacha, pues él solo recordaba el cariño que tenía por su non de ojos grandes y nariz chiquita. La posibilidad de que Tiger se sorprendió hizo sentir culpable a Tacha, e incluso lo hizo sentirse hasta cierto punto frustrado. Bueno, alguien, no sé, quizás incluso sean varias personas, intentó convencerse Tacha. Ah, sí, cómo no, cómo le dicen a Tiger el popular, si con el genio que se manda, ni las moscas se le acercan, por Dios. No puedo recordar a nadie, solo puedo recordarte a ti, aseguró Hye-ji. Parece romántico al punto que la exaltación está despejada. Su ira desplaza su timidez hasta dejarla atrás, agregando, no puedo recordar, pero eso no significa que Pi tenga a alguien más. No es cierto, oye, no hables como si en verdad hubiera sucedido tal cosa. No puede ser, dijo convencido de sus palabras Tiger, mientras pensaba para sí mismo. Oye, ¿cómo puede haber otras personas? Mi padre solo quiere que me comprometa con Tacha, solo acepta que me case con mi non, solo cuando se case con él, la mansión se la entregará a su non. Tiger respira y le dice a su non, oye, sigo preguntándome, ¿crees que mi familia aceptaría que te respetara? ¿Para qué buscaría a alguien que fuera del matrimonio tuviera mi descendencia? Preguntó Hye-ji, e incluso puntualizó, un hijo debe nacer de una sola esposa, e incluso si no puedes tener hijos, podemos simplemente adoptar un niño. Entonces, ¿por qué haría algo como tener otra persona y hacer que me expulsen de la familia?, argumentó el descendiente de la familia Chen. En ese instante, Tacha pensó, oye, pero no es lo mismo. En el pasado apenas podíamos hablar. ¿En el pasado estabas consciente o no? Rayos. Y luego agregó en voz alta, oye, no seas sarcástico. ¿Qué mansión? Mi casa solo es la sala de exposición. El único hijo, la única esposa. Tacha no sabe de lo que habla Pi, o lo que recuerda Pi. Tacha solo conoce el pasado que ha estado viviendo. He tenido que quedarme en casa, en esa sala de exposiciones, solo con mi perro durante 7 años. Lo que Tiger creía hasta ese minuto estaba completamente incorrecto. Tacha solo esperaba que Hye-ji pudiera sentir que lo había estado haciendo mal todo el tiempo. Solo esperaba que pudiera pedirle disculpas y explicarle la verdad, para juntos encontrar una solución. Pensaba que siempre que estuvieran juntos se podía resolver las cosas. Sin embargo, ya está derrotado. Y es amor. Si no amas, estarás aquí. Pero aquí subió las cejas e inclinó ligeramente el cuello. ¿Qué? Pues ahora me quedaré contigo en casa, e incluso con tu perro, aseguró Tiger. Al escucharlo, Tacha pensó, ¿cómo puedo amar a alguien así? El compañero de equipo quiere morir. Avisen que está mal. No, mal no. Está completamente mal. ¿Quién era él que hasta ahora estaba enojado porque estaba enfermo y no recordaba absolutamente nada, Pero realmente dijo, no regresarás a mi casa. Eso es imposible. ¿Por qué dejarías mi propia casa? ¿Dónde voy a dormir? Yo soy una persona adicta al hogar, dijo Tiger. Odio la manera en la que habla y su confianza en sí mismo. No recuerda nada y todavía tiene buena boca. ¿Quién dijo que es tu casa? Refunfuñó Tacha para sí mismo. No sé.
Donde dormirás es tu propio asunto. Además, me siento cómodo y feliz con mi perro. No necesito nada más. Al menos el perro es mucho más lindo que tú, dijo Tacha decididamente. ¿Dónde está la sala de exposición que funciona como casa?, preguntó Hyi-Ji. No recuerdas tu propia casa, pero te atreves a decir que es tu casa, ¿eh?, pensó para sí mismo Tacha, pero aún así le informó. En Sukhumvit, cerca de la intersección de Ratchapón. Desde que nos comprometimos, siempre he estado ahí, explicó Tacha. Entonces, no creo que te sea infiel, comenzó a explicar Tiger y agregó, esa es la sucursal responsable de importar los autos más caros de todo el mundo. Solo clientes multimillonarios, personas de la realeza se atienden ahí. Además, todos mis tesoros están allí, por lo que si tú estás ahí, eso significa que todos los tesoros de la familia Chen están contigo, confirmó Tiger, esperando que Tacha entendiera lo que eso significaba. Pero ese asunto no está relacionado con el hecho de que hayas decidido no ir allí por un tiempo. Sí está relacionado, comenzó a explicar Hyi-Ji, agregando, hay en la sala de exposiciones coches que valen no menos de 30 millones. ¿Cómo me atrevería a ir a dormir a otro lugar? Si algo sucediera, mi padre tendría que pagar una elevada tarifa y se arruinaría la familia Chen. ¿Qué pasaría si alguien roba un auto en la sala de exposición? ¿Quién va a robar algo en la sala de exposición? Con tantos eventos por venir, hay mucha seguridad. Incluso la Policía Real de Tailandia está aquí por lo de tu accidente. Entonces, ¿cómo crees que aún así intentarían robar un auto? Es imposible, dijo Tacha. Sí, por eso lo de la infidelidad es imposible. Cuanto más te digo, más probable es que te ame. Esto es una prueba, ¿verdad? Tacha lo entendió de seguro. Entonces, ¿podemos estar juntos?, dijo Hyi-Ji. ¿Qué? ¿Hay alguna forma de enviar a este Hyi-Ji y al anterior Hyi-Ji a pelear entre sí? ¿Todavía se parecen en algo ambos? Este Hya de ahora todavía discute por todo, pensó Tacha para sí mismo. ¿Sabrías que Elder lo dejaría ir a la cama y ver el tesoro con el perro? ¿Dónde se metió con los asuntos de este? Oye, me duele la cabeza, dijo Tiger. ¿A quién le duele la cabeza exactamente?, pensó Tacha, quien aún quería discutir. Pero Supi se había quedado dormido para escapar de su error. Tacha se fijó que incluso dormido, todavía Tiger tenía el ceño fruncido y se negaba a soltar su mano, como si fuera una persona nerviosa. Aún así, Tacha se convenció de que él estaba discutiendo en su sueño. Tiger se despertó de nuevo con una gran multitud de personas. A su lado estaba su papá, sus amigos cercanos, el secretario de su padre, su secretaria y 2 médicos. El primero fue la persona que vino a verlo antes, el que lo examinó al despertarse y le hizo las preguntas de la fecha y lo que recordaba. El otro fue el que le recomendó como médico especialista en neurología o temas relacionados con el cerebro. Todos estaban ahí, menos una persona. Faltaba su non. ¿A dónde había desaparecido? ¿Cómo estás?, una de las personas a su lado le dijo. Tiger mira a la persona a su lado. No recuerda su nombre, pero sabe que debe ser una persona cercana, porque si no fuera así, no se hubiera ofrecido a quedarse o ayudar en lo que necesitara. Bien, respondió Hyi-Ji, y agregó, ¿a dónde fue mi non? Fue a buscar al médico con Non Kua, respondió Hye-Lian. ¿Quién es Non Kua? ¿Por qué tuvo que mi non ir con él a preguntar, cuestionó Hyi-Ji, sin saber quién era la otra persona. El nombre de la tercera persona mencionada, con la que no está relacionado, es frustrante, y Tiger se preguntó a sí mismo mientras esperaba la respuesta de la persona frente a él. ¿Quién es?
¿quién tiene derecho para llevarse a Tacha? Lian, su amigo cercano, se congeló al escuchar las preguntas de Hye-ji y solo atinó a voltearse hacia el padre de su amigo en búsqueda de una respuesta. Al padre de Hye-ji, que había estado sentado en sofá en silencio hasta ahora, se levantó del juego del sofá y se acercó. «Papá lo permitió. ¿Por qué?», dijo el padre de Tiger sin contemplaciones. «Es posible que los forasteros no estén acostumbrados a verlos hablar con dureza entre ellos todo el tiempo. Solo hay un episodio donde su padre es amable. Solo es amable cuando habla con su nuera, o sea, Tacha». Tiger recordaba muy bien que su padre fue muy amable cuando Sunon se había presentado a sí mismo como su prometido. También cuando la voz dulce y los ojos grandes lo llaman así, papá. A papá le gusta esto como una persona que tiene un hijo que no es lindo como papá. Él es más. Ser el hijo único de papá de por sí era ya un reto para Hye-ji. Sumemos el hecho de ser descendiente de la familia Chen, nacido con la responsabilidad de convertirse en el próximo líder. Por esta razón, el padre de Hye-ji es demasiado estricto. Hye-ji quiere estar celoso de Tacha, de la relación entre su padre y su prometido, pero no puede. Eso no sería realmente bueno. Pero entonces, eres mi amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Hay otros? Nonkua. Y mi nombre es Lian. Ya te dije la tercera ronda. ¿Cuándo? La actitud estancada de todos hizo que Tiger quisiera golpear la cabeza con la pared. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Y qué tipo de problema tiene su cerebro? Quiere atravesar el cráneo para ver si se recupera. ¿Cómo va a estar bien? Su esposa se ha ido y la gente todavía no entiende que no recuerda nada. Tómate un descanso antes de esto. Hye-ji, que ahora ya estaba frustrado consigo mismo por no recordar casi nada, ahora se sentía más frustrado porque Sunon no estaba ahí. No podía recordar el nombre de un conocido, no podía recordar a nadie ni nada, y la única persona que recordaba no estaba aquí. Los tipos de los que no recordaba sus nombres solo juntaron sus caras. «Vayan y traigan a Tacha. Nadie irá, ¿verdad? Está bien, entonces yo mismo iré a traerlo de regreso», dijo Tiger, mientras Lian le gritó, «¡Oye!». Hye-ji intentó levantarse de la cama, apoyándose en su mano izquierda, la única que le funcionaba en ese momento, sin importar que la solución salina que tenía puesta en su vena se tornara roja e hiciera salir la sangre por donde se había insertado el agua para suministrar el medicamento. Bueno, si su brazo derecho no se hubiera roto, él mismo hubiera arrancado el catéter. «Quédate quieto. Tú... Lian. Oye, Lian, déjame ir». Tiger levantó la pierna y pateó a su amigo cercano, quien lo empujó contra la cama, antes de que su padre viniera a sostenerlo mientras el médico llegaba ordenando que se le suministrara un sedante en una línea de solución salina. «No, no tires, solo quiero salir. ¿Qué rayos estás haciendo? El médico dijo que no lo rociaste». Tiger solo pensaba, «Ahora no quiero dormir, quiero encontrarte, Tacha». Pero la imagen del médico inyectando todas las agujas es una señal de que probablemente no buscará a un solo hermano y tendrá que volver a dormirse. Y volvió a maldecirse él mismo. «Me siento frustrado. Si continúo durmiendo, perderé a mi prometido». «Oye, cálmate primero. Tacha no va a ninguna parte. Él regresará. Voy a buscarlo. Lian no tiene que prestar atención. Deja que Tacha lo maneje. Papá no puede hacerme esto. Padre, duerme, hijo, duerme, y dejarás de actuar como un loco. Padre, ¿y si Tacha se pierde? Si él se pierde y si no regresa», gritaba casi inaudiblemente Hye-ji en desespero. Pronto, el aturdimiento comenzó a hacer que los párpados se volvieran cada vez más pesados. No importa lo fuerte que seas, Tiger no es mejor que la pastilla para dormir que suministró el médico. «Hijo, Tacha».
Él no irá a ninguna parte, créelo. Duerme, descansa. No es cierto. Dios se irá, me dejará. Tacha, se irá. No entiendo por qué me quiere dejar y se quiere ir. No puedo entenderlo. ¿Dónde está? Papá, Tacha realmente se va ahí. Non Dio no volverá. La sensación de que nunca se volverían a encontrar le dio miedo. Apretó tanto que le dolió el corazón. La expresión preocupada de papá fue la última imagen que vio Tiger antes de que todo volviera a estar completamente oscuro.